estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Saludamos también a quienes se incorporan a esta hora a nuestra transmisión. Muchos que un poquito más tarde lo hacen porque están descansando, pero quieren sumarse de todas formas al análisis político, porque conversábamos. Febrero no ha sido habitual, como dice febrero sin noticias, no ha sido el caso. Nos acompaña ya en Voces del Poder Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos escuchan hasta ahora. Saludamos también a Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos y todas. ¿Ustedes ya salieron de vacaciones? ¿No han salido? Yo vengo regresando de un pequeño viaje donde vi a mis amigos, pero estamos aquí con la cara fresca. Bien, me parece. Bien, me parece. No, yo los puros fines de semana arrancándome, aquí instalado en febrero. Claro, porque en el Partido Republicano parece que hay harto trabajo y hay análisis, ¿no? Se viene un año lleno de elecciones, así que poco tiempo para descansar. Bueno, pero vamos a llegar al análisis presidencial, pero quiero partir por el tema del desafuero de Catalina Pérez, que ayer la Corte de Apelaciones decretó que a una instancia todavía para que esto pueda ser, de concretarse, informado a la Cámara de Diputados y por ahí, cierto, reajustar los quórum en caso de materializarse el desafuero. Pero más allá de eso, tengo dos preguntas. En primer lugar, conversamos por ahí que ella pierde todos sus derechos, menos la dieta. Quiero preguntarles por ese punto en específico. Y finalmente, ¿qué precedente sienta en este caso tan bullado como ha sido el caso de Democracia Viva? Parto contigo. A ver, respecto de lo primero, el impacto que tiene esto. Bueno, este es un caso que venimos siguiendo en la opinión pública hace varios meses. Y lamentablemente han sido varios capítulos. Me encantaría que fuera un caso puntual, pero lamentablemente es un caso que ha involucrado a varios sectores políticos y que pone muy en duda la fe pública. Esto afecta directamente a la confianza en las instituciones y cómo usamos los recursos públicos. Ahora, esto también demuestra, una vez más, es dentro de los pequeños orgullos que tenemos en Chile, que cierta institucionalidad logra detectar y procesar como corresponde. Me parece que el fallo de la Corte de Antofagasta 5-0, bastante, o sea, esta resolución más bien es unánime. Entonces yo creo que hay un trabajo que hay que celebrar respecto de la investigación que está haciendo la Fiscalía. En términos políticos, esto evidentemente daña, pero insisto, esto no es para sacar cuentas alegres, porque están muchos sectores manchados por este caso bien feo, bien dañino, porque estamos hablando de recursos de los gobiernos regionales que han destinado muchas veces a sectores muy vulnerables, en este caso campamento. Entonces da mucha rabia y es muy normal que la gente esté indignada, y por lo tanto lo que corresponde es esperar que la investigación avance y que podamos de algún modo sacar conclusiones, porque esto no puede seguir avanzando como lógica de acercarse al poder para conseguir beneficios para los cercanos. Respecto de lo segundo, yo quisiera destacar el proyecto de ley que presentó el diputado Soto y otros diputados del Frente Amplio, donde se busca precisamente que en el caso de desafuero podamos suspender la dieta parlamentaria, porque como tú bien decías, pierden su posibilidad de participar en comisiones, en votaciones, pero siguen recibiendo una dieta que es bastante alta, como bien sabemos. Por lo tanto, también es un buen momento para evaluar esa discusión. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Y quiero aprovechar de preguntarte inmediato. Tú decías, bueno, hay una institucionalidad que funciona porque logra procesar estos casos. La pregunta es que si los logra... La detección falló, claro. Claro, la detección por un lado, pero finalmente en otros casos que hemos visto, ¿cierto?, de distinta envergadura, si es que efectivamente se procesa, pero si luego existe esta justicia real y la condena real. Pero bueno, lo dejo planteado. A ver, a mí me parece que el desafuero de la diputada Pérez es una buena noticia, aunque tardía, ¿no? Uno leía en la opinión pública, sin tener ningún acceso a la información más allá de la opinión pública, que el nivel de antecedentes que existían era bastante contundente. Las conversaciones de WhatsApp, el vínculo que existía con Contreras, con Andrade, su expareja, su ex jefe de gabinete. Es decir, pareciera ser que Catalina Pérez no era simplemente una persona cercana al mundo de Democracia Viva, sino que parecía ser que era como el puntal, ¿no?, el pilar desde el cual se tejían las distintas hebras. Y por eso me parece que el desafuero es una buena noticia que varios estábamos esperando. Ahora lo que viene es lo más importante, la formalización. Hoy día se anunciaba probablemente la formalización vendrá en los próximos días y va a ser por fraude al fisco. Y es un delito muy complicado y a mí me parece que se tiene que investigar y sancionar. Yo creo que Catalina Pérez está muy complicada, ya renunció en noviembre al Frente Amplio, y está complicada porque, como te digo, lo que conocemos de los contactos que ella tenía, venían unas conversaciones ayer en la prensa que decían algo del tipo, Catalina, no vamos a hacer nada sin que tú te enteres en la fundación, ¿no? Y después uno veía las conversaciones de Catalina Pérez diciendo, oigan, hagan como que esto es una oficina, píntenla, pónganle carteles, porque si no alguien va a pasar a la oficina de Democracia Viva y va a decir, oye, aquí no trabaja nadie. Entonces, la verdad es que esto era verdaderamente una puesta en escena de una fundación trucha para desviar recursos destinados a los más vulnerables
para hacer proselitismo político, y en ese contexto me parece muy bien que haya sido desaforada y espero que sea formalizada y condenada si es que los antecedentes sí lo justifican. Ahora, ayer en este mismo espacio, por ahí incluso Gloria Hood decía, pero esto no puede alguien paga, alguien desde algún lugar se salen los recursos, de algún lugar se desvían, no puede ser solo ella quien sepa sobre este caso, por lo tanto se empieza a... ¿Esto es la punta del iceberg? Uf. Bueno, sabemos que el caso es grande, pero Sí, digo que sí. pueden llegar a la Lo que pasa es que justicia. se me ocurren varias aristas, entonces podemos estar mucho tiempo hablando de cómo la corrupción se ha ido metiendo en prácticamente todas las instituciones de Chile, y eso es una foto fea, Eso es grave, y esa es la que hay que tener presente. Pero si me permitas, yo creo que esto nos hace volver a una discusión que hubo al momento de la descentralización. ¿Te acuerdas cuando se discutía respecto de las atribuciones que podían tener los gobiernos regionales? Y esto lamentablemente afecta mucho este proceso descentralizador que yo creo que compartimos muchos sectores políticos de la importancia de darle recursos y toma de decisiones a las regiones de Chile. Lamentablemente vamos a tener que tener nuevamente una discusión respecto a los mecanismos en la asignación de recursos. Y esto está afectando, insisto, no solamente la fe pública, sino que el funcionamiento de un Estado que muchas veces descansa en la sociedad civil para hacer otro tipo de trabajo. No puede ser que el Estado haga todas las tareas que requieren los beneficiarios en los distintos territorios de Chile. Entonces, la sociedad civil con esto también se ve muy afectada en la posibilidad de contribuir al desarrollo de Chile. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo en la línea que plantea Javier, yo primero creo que es la sociedad civil la primera llamada a resolver los problemas de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, que existan fundaciones truchas que desvían recursos de los más vulnerables para hacer proselitismo político, obviamente daña la imagen de las fundaciones. Hoy día decir fundaciones es casi una mala palabra precisamente por el caso de fundaciones, y debe ser justamente lo contrario. Claro, y ahí pagan fundaciones justas Pagan por justos pecadores. y hace poco vimos la Teletón y la verdad que hay muchas fundaciones que hacen Y un muchas trabajo muy otras que bonito, hacen efectivamente, que hacen un trabajo trabajo muy muy bonito por contribuir en materia de discapacidad, de derrota a la pobreza, de formación de gente joven, y por lo tanto creo que no hay que hacer pagar justo por pecadores, pero sí hay que fijar criterios muy duros, muy exigentes de cómo lo hace el Estado a la hora de traspasar los recursos. Porque cuando uno ve cómo operaba esto, que era un verdadero sistema de funcionamiento, de traspaso de recursos a las fundaciones cercanas al Frente Amplio, la verdad es que todos los traspasos eran justo por la cifra inferior a la cifra que requería de control de Contraloría. Entonces, ahí evidentemente echa la ley, echa la trampa. Es decir, fijamos un criterio en virtud de los cuales cierta asignación, un monto mayor debe ser revisado, ¿qué haces? Un peso menos y por lo tanto sales del control. Bueno, ahí efectivamente también tiene responsabilidad, hay que decirlo con nombre y apellido, la directora de presupuesto. Pues la directora de presupuesto fue la que flexibilizó hace alrededor de 2 años los criterios de entrega de fondos. Entonces, efectivamente, no es solo quien recibía los fondos, las fundaciones tipo Democracia Viva y otras, sino también quien desde el Estado era la persona que autorizaba el traspaso de los fondos. Y eso también tiene que ser investigado porque efectivamente nosotros tenemos que contar con la sociedad civil. El Estado tiene que aportar, impulsar, promover a la sociedad civil, a las comunidades vivas de personas para que sean capaces de hacerse cargo de sus problemas, pero debe ser con criterios de cumplimiento de entrega de recursos muy claros, de cumplimiento de planes muy claros, con fiscalización, con prevención y al mismo tiempo con exigir resultados, no exigir rendir cuenta. De lo contrario, esto es tirar plata al aire y la plata lamentablemente no sobra. Hacemos Voces del Poder con Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano, Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Deslizabas y entrabas a el área de presupuesto. Así que voy a avanzar la conversación justamente en esa línea. Si es que, ¿cómo evalúan ustedes también el trabajo de la actual directora de presupuesto con esto del incumplimiento fiscal y este eventual ajuste del presupuesto? Porque hay que recortar el gasto este año, aumenta la deuda. ¿Cuál es el análisis que hacen y cómo ves el rol que cumple en este caso Javiera Martínez? Yo en general trato de no personalizar las discusiones y quisiera seguir siendo un poco optimista respecto de cómo hemos ido corrigiendo ciertas institucionalidades que ya teníamos. Recordemos que con la ley de responsabilidad fiscal se está estableciendo esta lógica de las metas. Es decir, no solo hay que aumentar la transparencia, lo que estamos viendo nosotros. O sea, imagínate esto, traslada de 10 años atrás, esto no teníamos tanta información disponible que nos permitía tener la certeza que los recursos públicos se usan bien y que sobre todo se resguarda la regla fiscal. Entonces ahora estamos avanzando en mecanismos que buscan que se establezcan metas, que haya rendición de cuentas y que se vaya informando. Eso está bien. Respecto de la IPRES, mira, yo no sé, yo tengo una visión que puede estar tal vez sesgada por mi participación en el gobierno. O sea, yo considero que la IPRES ha hecho un conjunto de esfuerzos bien relevantes para ordenar el gasto y para reducir ciertas glosas que estaban mal utilizadas. Hay una exigencia mayor en las reparticiones públicas, me consta por haber estado en ese ejercicio. Sin embargo, es efectivo que tenemos un problema bien de fondo.
yo sacando el elemento de juicio político de la DIPRES, digamos, yo creo que el trabajo que ha hecho Hacienda en general ha sido bastante positivo. Dentro de lo positivo está el restablecer ciertos niveles aceptables de inflación. Donde tenemos dudas probablemente es la proyección de cómo el endeudamiento público avance. Y eso yo creo que tiene que ser una tarea que con altura de miras asumamos como autocrítica. No es posible que Chile tenga en riesgo la ejecución de políticas públicas en el futuro por un déficit estructural que nos impida seguir avanzando en políticas públicas adecuadas. Entonces yo creo que hay que tener muy presente que en esta proyección 2026-2029 hay ciertas alertas. Yo los ponía en esos términos. Hay ciertas alertas en particular respecto del crecimiento, en particular respecto de la capacidad de recaudación, y por lo tanto yo sí creo que hay una autocrítica que hay que hacer, sin personalizarla. Yo creo que hay cosas buenas. Yo sé que no quieres cosas... personalizar, pero la que tiene a cargo la DIPRES es Javiera Martínez, eso es innegable. Y los cuestionamientos han venido de otros sectores justamente hacia ella, porque finalmente alguien tiene que estimar el gasto y lo estimó de una manera que no fue acorde, y por lo tanto el viernes de la semana antepasada, o quizá no recuerdo bien, conocimos que era por sobre un punto, y eso significa que Chile se endeuda más, para decirlo en fácil, y que hay que hacer un ajuste presupuestario. Por lo tanto, ¿quién entonces se tiene que hacer responsable? Mira, para no evadir la pregunta, yo creo que hay dos tipos de responsabilidades políticas, despejando el tema de fondo, que insisto, es entiendo el tema de fondo, porque además la deuda es una curva creciente. Y vemos una deuda que es preocupante, antigua, y cualquier gobierno que asuma, sea nuestro, sea de aquí se va a tener que hacer copanelista, tiene que hacerse cargo de un tema bien de fondo. Entonces yo quisiera que el tema de fondo lo tengamos presente todas las fuerzas políticas. Ahora, vamos a las responsabilidades políticas, porque yo creo que igual hay que asumir cierta rendición de cuentas cuando uno toma decisiones políticas. Así como hay en los activos cosas muy buenas en Hacienda, yo creo que aquí hubo un error de cálculo, y eso está establecido y se ha dicho. O sea, no voy a desconocer un hecho. Pero yo no quisiera que esto se desvincule de una tarea que es más compartida por el conjunto del Estado, si tú quieres, y de las fuerzas vivas de la sociedad, como decía aquí, del mercado, digamos, que es cómo se ha hecho, o bien o mal, las tareas para recuperar cierta senda de crecimiento. Entonces yo creo que son las dos aristas donde hay que buscar responsabilidades políticas, pero con altura de mira, no pedir cabeza, porque eso, sacar a una persona en la dirección de presupuesto cuando quedan 8 o 10 meses, no tiene mucho sentido. Entonces yo también apelaría a la responsabilidad. Tomás, quiero conocer tu visión respecto al tema y qué mirada tienes tú, si es que hay que personalizarlo, ¿no? Y quién asume en este caso esta responsabilidad del error de cálculo. A ver, a mí me parece que quien personalizó la discusión en torno al presupuesto en Chile fue el ministro Marcel, cuando dijo que teníamos la mejor directora de presupuesto de la historia. Cuando uno dice eso, lamentablemente acota la discusión en torno a Javiera Martínez. Hoy día la que es directora de presupuesto en Chile es Javiera Martínez, y pasó de ser la mejor directora de presupuesto de la historia a ser la peor directora de presupuesto de los últimos 40 años. Errores en el cálculo de la deuda pública, errores en el cálculo del déficit fiscal, errores en el cálculo de inflación. Ha habido errores en las estimaciones de crecimiento económico. Es decir, este es un gobierno que efectivamente en materia económica, presupuestaria y financiera tiene un serio problema de cálculo. Y este es un gobierno experto en dar explicaciones, pero realmente malo en asumir responsabilidades. Cuando uno está en política, tiene que asumir responsabilidades frente a la ciudadanía porque cumple un rol de servicio público. Si es que la directora de presupuesto comete un error, ojalá hubiese sido uno, han sido varios, lo que tiene que decir es poner su cargo a disposición. Uno esperaría que el presidente Boric le pidiera el cargo. Ahora, el presidente Boric se fue a Uruguay, después se tomó un día, ahora está de vacaciones, es difícil que tenga tiempo para hacerlo. Pero al menos la directora de presupuesto debe voluntariamente decir, oye, dada la cantidad de errores que he cometido, pongo mi cargo a disposición. Porque la verdad es que lo que se ha conocido es muy delicado. Esto a veces suena técnico, pero el déficit fiscal y la deuda pública que asume un Estado, en definitiva, es decirle a los chilenos de las generaciones que vienen para adelante que van a estar endeudados. Entonces tú lo que estás haciendo es gastar plata de hoy que van a tener que pagar generaciones futuras. Y eso es tremendamente inmoral. Entonces lo que nosotros debemos pensar, y en eso estoy de acuerdo con Javier, es cómo atacamos el punto de fondo. Se asumen responsabilidades políticas, me parece bien, tiene que hacerse y debiese renunciar Javiera Martínez. Pero luego en el tema de fondo, ¿qué hacemos primero para transformar radicalmente la forma en que el Estado gasta los recursos, para reducir de manera drástica el gasto político del Estado y para generar condiciones que permitan el crecimiento? Algunos plantean la posibilidad de que Bachelet sea candidata presidencial de nuevo. Ese ya es como condenarse a que nunca más crezcamos económicamente. Ahora bien, quiero invitarlos a la pausa, pero quiero dejarlos enganchados de inmediato. Decías por ahí que está el nombre de Michelle Bachelet, hay presiones para que ella pueda aglutinar a la centroizquierda, pero también hay un candidato republicano que en las elecciones pasadas era tercero y hoy día viene alguien que conversa mucho con las ideas de él y que logra desplazarlo al cuarto lugar. Estoy hablando de Johannes Kaiser. Así que vamos a la pausa y al regreso el análisis político presidencial. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.
AM. La historia del Dorado, la legendaria ciudad de oro, se relaciona con Sudamérica, pero ¿sabías que fue en África donde una mega ciudad le debe su existencia a este preciado metal? Hablamos de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Fundada en 1886 a causa de una fiebre de oro que generó un gran campamento minero en el área, en tan solo 10 años la población de la ciudad ya superaba las 100.000 personas. Esta fiebre trajo un masivo desarrollo en la zona que incluyó la construcción de la primera carretera del país. Johannesburgo, apodada como la Ciudad del Oro, se convirtió en el centro metropolitano de todo el sur de África. El desarrollo de la industria llegó al punto que el 30% de la producción mundial de oro en 1993 provenía de este país. Si bien hoy en día Sudáfrica es el 22º productor mundial de oro, lo que dejó su auge ayudó a convertirlo en uno de los países más desarrollados del continente africano y hasta el único en ser anfitrión de un mundial de fútbol. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Nueve de la mañana con 26 minutos, hacemos Voces del Poder con Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano. Nos acompaña Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Quedaba planteada la pregunta. Hablábamos de esta deuda pública que va a tener que heredar un gobierno u otro. Tú decías, puede ser mi copanelista o tal vez nosotros. Bueno, falta la centroderecha también ahí con esta posibilidad y es la candidata más firme hoy en las encuestas. Sabemos que eso no determina el futuro. Y quiero partir justamente contigo, aprovechando, ¿cierto?, tu militancia en el Partido Republicano y cómo en las últimas encuestas José Antonio Kast ha sido desplazado al cuarto lugar y tiene crecimiento Johannes Kaiser. ¿Cuál es el análisis que hacen en la interna? ¿Ven posibilidades de negociaciones ahí en listas parlamentarias, primarias? ¿Cómo lo ven? A ver, lo primero es que nosotros, lo hemos dicho varias veces, el Partido Republicano no trabaja por las encuestas. Si fuese por las encuestas, el partido no existiría y José Antonio Kast sería un candidato marginal del 2%, y la verdad es que sabemos que eso ya no es así. Son millones de personas las que en distintas elecciones van eligiendo al Partido Republicano y por lo tanto a nosotros lo que nos mueve es la convicción, son las ideas, son los principios y es el deseo de recuperar Chile. Dicho eso, vemos con buenos ojos la candidatura de Johannes Kaiser. A nosotros nos parece valioso que haya personas dispuestas a asumir desafíos presidenciales que defiendan las ideas de la derecha sin complejo. Y nosotros no tenemos problema en que Johannes tenga ganas de competir, muy por el contrario. Incluso el presidente del Partido Republicano hace algunas semanas llamaba a las personas a inscribirse al Partido Nacional Libertario si es que así lo deseaban. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que se viene para Chile es muy relevante en los próximos años. Chile tiene el deber de recuperarse y de derrotar el crimen organizado. Y si tú me haces elegir entre Johannes Kaiser o el círculo que gobernó con el presidente Piñera, yo veo más carácter, convicción y determinación en Johannes Kaiser que en las otras personas para afrontar el principal desafío de ¿podría Chile. el Partido Republicano alinearse tras una posible candidatura de Johannes Kaiser si es que efectivamente sigue aumentando en las encuestas? Yo sé que acaba de decir que el Partido Republicano no se gobierna por las encuestas, pero uno igual ve si hay agua en la piscina antes de tirarse, ¿no? Nuestro candidato presidencial es José Antonio Kast. El Cabildo General, la Comisión Política del partido lo proclamaron por unanimidad. José Antonio es un liderazgo hace muchos años. Pero entre Johannes Kaiser y Evelyn Matei preferiría a Johannes Kaiser. Yo preferiría a Johannes Kaiser en lo personal. Ahora, yo estoy convencido que quien va a llegar a primera vuelta es José Antonio Kast, así lo hemos anunciado, y creo que va a ganar la elección presidencial. Porque va a llegar a la primera vuelta, a la segunda vuelta y va a llegar a la moneda. Y lo va a hacer porque José Antonio Kast, y yo no quiero hablar más de Johannes, muy por el contrario, ha sido capaz de construir un proyecto político contundente, sólido, de largo plazo, que lleva mucho tiempo presentándose a la ciudadanía. Entonces, hay muchos que hoy día están desesperados por las encuestas, tratando de aparecer en los matinales. José Antonio Kast va a llegar en marzo para presentar a Chile un programa de recuperación territorial que permite derrotar al crimen organizado. Nosotros no estamos centrados, y con esto me callo, no estamos preocupados de ganar la Matei o ganar la Kaiser. Nosotros estamos preocupados de ganar el Tren de Aragua. Y lo que se viene en la elección de noviembre es eso, es quién va a ser capaz de aplicar en Chile un método como el de Bukele para terminar con el crimen organizado. Voy a
voy a preguntarle lo mismo, quiero preguntar lo mismo a Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto de Igualdad, con la instancia ideológica, ¿cómo ves tú también esta irrupción de la figura de Johannes Kaiser? Bueno, y bien dice aquí, tú le decías, tu copanelista, que no lo ven con preocupación, pero si hacemos el análisis de los votos que va a buscar posiblemente son votos que irían a José Antonio Kast. Mira, yo creo que Cristóbal está diciendo lo que le corresponde decir. Pero, Tomás. Pero nosotros lo que vemos como ciudadanía es una derecha que está muy nerviosa, una derecha que está poniendo en peligro una posibilidad presidencial. Pero cuando te refieres a una derecha, ¿te refieres a una derecha donde está Johannes Kaiser y José Antonio Kast, o estas dos candidaturas también pudiendo impactar a Evelyn Matei, que lidera las encuestas? Para mí la derecha tiene varias caras y están expresadas en estas tres candidaturas. Para mí es la derecha, son mis adversarios políticos, no son mis enemigos, pero son mis adversarios políticos claramente. Y yo veo un sector que se está volviendo a su histórica y autocriticada práctica del canibalismo. Es un tema que ellos siempre han tenido, esta dificultad de generar unidad en torno a ciertas ideas comunes. Yo, por lo tanto, solo disfruto de este momento de dispersión de fuerza, de ataques cruzados y nada, nuestra responsabilidad es otra. Yo no quiero decir que nosotros estamos en una posición fantástica, pero sí quiero decir que la división de la derecha nos favorece, evidentemente, y ellos lo saben. Si no estamos hablando de cosas que nadie sepa. Sin embargo, yo creo que en el caso puntual, ya para politizarlo un poco más respecto de lo que representa cada candidatura, yo siento que la candidatura de Evelyn Matei, que iba en pole position de todos nosotros, está siendo erosionada por esta dispersión de votos, está poniendo en riesgo una primaria del sector de derecha y, por lo tanto, nosotros sacamos cuenta alegre, así de simple. Desde ese punto de vista, a ver, tú decías que prefieres de todas formas a Johannes Kaiser que a Evelyn Matei, pero en los números, y en esta digo yo, agua en la piscina, la que más tiene agua en la piscina hoy día es Evelyn Matei. Por lo tanto, si es que efectivamente la centro y derecha, hasta la más derecha, quisiera recuperar el poder, pareciera al día de hoy ella ser la figura mejor posicionada. Desde ese punto de vista, ¿existiría alguna posibilidad, algún gesto de poder alinearse tras esa candidatura? Si es que para no dispersar fuerzas y en este caso no dejar, voy a decir un mal término, pero al adversario poder correr de mejor manera, que sería el oficialismo. A ver, tres ideas. La primera, hay una diferencia bien importante entre el pensamiento de izquierda y las personas de derecha. La izquierda ve el poder como un fin y por lo tanto están dispuestos incluso a resucitar a los muertos para mantenerse en el poder. Eso es un ejemplo de lo que está pasando con Michelle Bachelet, que ya es quizás el emblema de las crisis que enfrenta Chile y la están tratando de resucitar a toda costa porque no tienen candidatura presidencial. Yo valoro el optimismo de Javier, pero o sea, los candidatos marcan entre el 2 y el 0% en la izquierda, así que la verdad es que la situación es bastante compleja. Dicho eso, como para nosotros el poder no es un fin, sino que es un medio para hacer cosas buenas por el país, es un espacio del cual uno puede transformar con las ideas que le hacen bien a Chile la calidad de vida de las personas. Nosotros creemos que hay que preguntarse para qué llegar al gobierno. Y nosotros en el Partido Republicano, que somos un proyecto político distinto al de Chile Vamos, queremos llegar al gobierno para recuperar Chile, para terminar con el crimen organizado y para reactivar y transformar la economía para que Chile vuelva a ser una tierra de oportunidades. Y para eso creemos que el liderazgo más preparado, con más determinación, carácter, valentía, para hacerse cargo de esos desafíos, es José Antonio Kast. Y por lo tanto nosotros vamos a apoyar a José Antonio Kast en la primera vuelta. Yo estoy convencido que José Antonio Kast, una vez que presente a Chile el plan de recuperación territorial, entonces de, por sacar cuentas y no arriesgar la llegada a la moneda, poder en este caso. Nosotros creemos que en las elecciones en que hay segunda vuelta no hay problema que haya competencia en primera vuelta. Por supuesto, va a haber conversaciones, pero al menos en primera vuelta va a estar José Antonio Kast como candidato del Partido Republicano y van a haber millones de personas detrás de su candidatura. Ahora, de todas formas, de todas formas, si es que pasara, hagamos política ficción. Y esto también es un riesgo para el sector que tú representas, porque finalmente la centroizquierda es real que no tiene candidaturas que marquen más de 2 puntos, excepto Michelle Bachelet, que no es candidata, sabemos que está reflexionando y que pudiera ser la carta que eventualmente aglutine a la centroizquierda por ese lado. ¿Corre el riesgo en este caso de, si es que crece en esta candidatura, que por ejemplo tengamos en la papeleta en segunda vuelta 2 candidatos de la centro y la derecha? ¿Y cómo lo van a resolver en tu sector también? No, claro. Bueno, en política hay que ser muy responsable y esa es tal vez nuestra mayor falencia, ¿no? O sea, poner en riesgo la posibilidad de que Chile pueda elegir entre 2 visiones de mundo. Y en ese sentido yo espero y tengo esperanza de que en marzo esto quede resuelto. Nuestro mayor error político ha sido demorarnos en la toma de decisiones respecto de quién nos va a representar. Pero también tengo esa misma claridad respecto de que una vez que tengamos esa definición hecha, nosotros sí tenemos una capacidad de organizarnos como cuerpo en torno a un programa,
porque creemos que es la forma de ofrecerle a Chile una buena gobernanza. Ahora el tiempo apremia, porque la primera vuelta para inscribirse para la primaria es abril. Sí. En febrero, sabemos, somos pocos los que estamos acá. Viene marzo y luego el inscribir las candidaturas. Por lo tanto, ¿tú crees que es Michelle Bachelet la persona que debiera asumir ese rol? Porque me estaba hablando de los tiempos, después me metaba Sí, Bachelet. todas las cosas, todo. Es que No, va mira, todo en el análisis. Yo lo pondría en términos negro sobre blanco. En marzo nosotros tendremos resuelta la persona o la forma en que vamos a tomar la decisión respecto a la persona que nos representa. Y a la primera. Los tiempos corren sin duda. Esa es la autocrítica que yo partí haciendo. Ahora, yo también sé, al igual que ustedes, que en política los tiempos han sido muy, muy intensamente productivos. Es decir, en poco tiempo uno puede hacer mucho respecto de clarificar posiciones. Este además es un gobierno que busca una proyección, por lo tanto no es que uno parta haciendo una presentación de una propuesta de país, sino que es la consolidación de las cosas buenas de este gobierno y la corrección de las cosas malas de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que es muy posible que estos porcentajes, que son mínimos, evidentemente vuelvan a ser mucho más competitivos cuando se clarifique qué está en disputa. Si nosotros tenemos la fuerza de instalarnos con una mirada, una candidatura, un programa, evidentemente vamos a tener más posibilidades de crecer, y es lo que haremos, versus una derecha que está dividida, donde están muy probablemente llegando a la papeleta en forma desordenada, algunos con primarias chicas, otros sin primaria. Por lo tanto, la posibilidad de que ellos lleguen divididos nos favorece bastante. Y a mí, insisto, yo estoy tomando palco frente a esta situación. No tenemos nada que decir, tenemos que además respetar los tiempos y las formas que ellos resuelven sus diferencias. Pero evidentemente nos favorece. Por lo tanto, yo tiendo más bien a ser optimista, una vez más, respecto a que nuestra posición, nuestra mirada de mundo va a estar representada en la papeleta de la segunda vuelta. Ahora, atendiendo lo de los tiempos, hay que recordar que el presidente Boric a esta altura, en la misma elección del año pasado, no figuraba básicamente en ningún... O sea, nada tiene garantía de nada, por eso también hay que hacer ese punto, siendo responsables y haciendo este análisis un poco también con la política ficción, pero viendo los plazos que vienen por delante. ¿Cómo ves tú? A ver, hay personas que creen que las elecciones presidenciales las gana el candidato que pasa más tiempo en primer lugar en las encuestas. Tú bien lo decías, en la elección pasada, un año antes, quienes iban a ser presidentes era Daniel Jadwe o Joaquín Lavín. En su momento era Pamela Giles por el Festival de los Retiros y Fondo de Pensiones. Ninguno de los dos llegó siquiera a la primera vuelta presidencial. Lavín y Jadwe perdió su primaria, Pamela Giles no compitió. Quien gana la elección presidencial es aquel candidato que es capaz de generar mayores niveles de credibilidad en el tiempo de campaña, conectando con las urgencias sociales de las personas y demostrando carácter y determinación para enfrentar esos desafíos. Yo creo que esa persona es José Antonio Kast. Ahora, dicho eso, yo veo muy complicada la izquierda. Yo sé que Javier va a preferir tomar palco, pero es interesante lo que plantea cuando él dice, este es un gobierno que quiere tener proyección. Bueno, para tener proyección hay que tener presente, y este es un gobierno que ya fracasó. Entonces, ¿cuál es la proyección de este gobierno? ¿Michelle Bachelet? Es decir, volver a la candidata de los últimos 20 años. ¿Cuál es la proyección de este gobierno? Porque además, con el lanzamiento de Bachelet, es bien interesante lo que ocurre. Están matando políticamente a Toá. O sea, si están resucitando a toda costa a Bachelet, es porque Toá no marca un punto. Es porque la principal figura de este gobierno, que es la ministra Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, hoy día solo Interior, no marcan las encuestas. No es un elemento político valioso. Es decir, queda muy claro el fracaso del gobierno en la principal urgencia de los chilenos. Entonces, a mí me parece que la izquierda está bastante complicada, no tiene muchas figuras, hay personas marginales que están compitiendo, Vlado Mirosevich está en campaña, pero no marcan ni una encuesta, quizás las del Partido Liberal marca, pero no las ha hecho públicas. Entonces, está Vlado Mirosevich, está Carolina Toá, está Michelle Bachelet, Ricardo Lagos Weber, bien honestamente decía, yo no soy el plan B porque ni siquiera tenemos plan A. Es decir, el desorden de la izquierda es muy importante y uno tiene que tener claro lo siguiente, ¿qué va a pasar con la izquierda dura? ¿Qué va a hacer la extrema izquierda de Daniel Jadwe? Yo tengo la impresión de que Daniel Jadwe va a querer competir. ¿El Partido Comunista está dispuesto a plegarse detrás de una candidatura del socialismo democrático? ¿Y no es Janet Jara esa persona? Puede ser Janet Jara. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? ¿Qué pasaría si la presidenta Michelle Bachelet decide no correr en esta elección presidencial? Sabemos, bien lo decíamos, que lo que marca hoy día en las encuestas no siempre se refleja en quién va a llegar a la moneda el próximo año. Pero ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Como lo he visto desde siempre. Nosotros somos un sector que tenemos responsabilidad para con el país. No, nos damos gustitos personales como Kaiser, que inventa una candidatura, como Kast, que persiste, pese a su desgaste histórico que todos hemos visto. ¿Tiene un techo, José Antonio Kast? Sí, claro, evidentemente. Si no, sería una figura mucho más relevante del debate nacional, y no lo es. Entonces, lo que hemos visto es que las candidaturas de la ultraderecha lo que buscan es diferenciarse, buscando quién es más parecido a Milei, quién es más parecido a Bukele. Casualmente, irónicamente, gente que reivindica el patriotismo. Es decir, ¿dónde están sus orígenes nacionales que te permiten decir, estas son mis convicciones basadas en mi cultura nacional? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la cultura argentina o la cultura centroamericana? Yo me imagino que Javier votó rechazo a propósito de la cultura nacional en el plebiscito del 2022, porque de cultura nacional tu propuesta constitucional tenía poco. De hecho, eran plurinaciones.
Bueno, es una mirada nacional que tú lo puedes compartir quizás, No, pero por definición no es una mirada nacional, pues lo plurinacional es exactamente lo contrario a lo nacional. bueno, es una discusión doctrinaria que no entraremos en este espacio, No, que no da el es tiempo, no da el tiempo. pero, no da el tiempo. pero pinta para buena. Está interesante esto de la izquierda con la No, cultura pero te quiero nacional, me decir gustó. que estamos viendo la mala copia Temu de las políticas radicalizadas del populismo de la extrema derecha latinoamericana y que se juntan en Hungría a conversar entre ellos, a decir lo lindo que son, lo violento que son, lo macho que son, y eso no es lo que requiere Chile, no es nuestra cultura, no necesitamos caudillos, necesitamos buenas políticas públicas, necesitamos sentido de responsabilidad, eso es lo que ofrecemos nosotros. Por eso no es tan relevante la persona que tengamos arriba. Esto no necesitamos liderazgo carismático, necesitamos una capacidad de ofrecer soluciones a este presente, a esta necesidad de Chile. No me queda más tiempo. Les quiero agradecer su paso aquí por CNN Chile Radio. Aunque no lo crean, hemos estado largos minutos, Así ha pasado rápido. Y solo desear nomás que el calor de la conversación en los meses venideros no impacte nuestra cohesión social, que a la larga es lo que todos tenemos que cuidar. O sea, amanecí reflexiva. Muy bien, muchas gracias por la invitación, te pasaste. Gracias por Gracias. acompañarnos esta mañana aquí en Voces del Poder. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano. 9 de la mañana con 40 minutos. Última pausa, volvemos de inmediato, no se vayan.